Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste un nuevo teléfono Samsung Galaxy y quieres pasar tu contenido de tu pasado iPhone a tu nuevo teléfono, en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Así que comencemos. Comencemos hablando de lo que necesitas para poder hacer esta transferencia y todo dependerá del iPhone que tengas y del cable que tengas en tu casa. Por ejemplo, si tienes un iPhone relativamente nuevo que ya tiene el puerto USB tipo C a tipo C como los iPhone 15, pues puedes utilizar ese cable. Si tienes un iPhone un poco más viejo que tiene un cable tradicional de iPhone con el puerto tipo C, pues ya no tienes ningún problema. Pero si tienes un iPhone un poco más viejo o solamente tienes un cable con el puerto de iPhone y el puerto USB tipo pues entonces necesitarás un adaptador para conectar a tu teléfono Galaxy para que puedas utilizar ese cable. Lo otro que también necesitas es mucha paciencia, ya que dependiendo de la cantidad de datos que tengas en tu teléfono iPhone, pues el proceso de transferencia puede tomar quizás unos minutos hasta más de una hora, así que ten eso en consideración a la hora de comenzar esta transferencia. Es por esa razón que tienes que asegurarte de que ambos teléfonos tengan bastante batería para que no tengas ningún problema a la hora de transferir tus datos. Ahora bien, ¿qué datos estarán pasando en este proceso de transferencia de tu iPhone a tu nuevo Samsung Galaxy? Pues este proceso permite transferir los contactos que tengas en tu pasado equipo, los eventos de calendario, las notas, el historial de llamadas, también tus páginas favoritas y obviamente las fotos, videos, documentos y algunas de las aplicaciones que existan entre iPhone y Android, así que ten eso en consideración a la hora de hacer esta transferencia y obviamente también se estará pasando todos los datos de WhatsApp. Bueno, una vez tengas todo eso listo en tu casa, algo que tienes que hacer primero en tu iPhone es asegurarte de apagar el servicio de mensajes de Apple para que puedas recibir mensajes tradicionales directamente en tu nuevo teléfono Samsung Galaxy. Para poder hacer eso vamos a ir directamente a la parte de configuración y bajamos un poco hasta encontrar la parte de mensajes y aquí vamos a apagar el servicio de iMessage para que entonces puedas recibir mensajes de texto tradicionales en tu teléfono Samsung Galaxy, y también tienes que bajar a la parte de FaceTime y apagar también este servicio para que no tengas ningún problema a la hora de sacar tu número de teléfono y que pueda funcionar en tu nuevo teléfono Samsung. Bueno, comencemos ahora con el proceso de transferencia. Ya yo tengo aquí mi cable conectado a mi nuevo teléfono Samsung Galaxy. Vamos a darle a comenzar. Vamos aquí a escoger el español para poder comenzar este proceso. Aquí el teléfono te preguntará que si quieres aceptar todas las políticas de privacidad y mucho más. Le damos aquí a que acepto y aquí entonces vamos a tener que seleccionar la parte de hacer la transferencia de tu equipo de iPhone a tu equipo nuevo Samsung Galaxy. Vamos a escoger aquí iPhone o iPad y aquí el teléfono te preguntará ahora para poder conectarte a los servicios de Wi-Fi para que puedas entonces configurar tu teléfono sin ningún problema. Luego de escribir la contraseña de tu conexión Wi-Fi, el teléfono estará actualizándose y haciendo todo este proceso de configuración inicial para que entonces puedas comenzar este proceso de transferencia de tu iPhone a tu nuevo Samsung Galaxy. Luego de este paso el teléfono te preguntará para que puedas entonces conectar tu servicio de Google utilizando tu cuenta. Escribe tus datos y seguimos este tutorial. Ahora el teléfono te preguntará si quieres hacer la transferencia de tu tarjeta SIM. En mi opinión, yo te espero después que termine este proceso para que puedas hacer la parte de WhatsApp sin ningún problema, pero en esta parte ya pudieras transferir tu tarjeta SIM electrónica utilizando este servicio o entonces simplemente sacando la tarjeta SIM de tu iPhone y colocándola en tu nuevo teléfono Samsung. Finalmente ahora llegamos al proceso de hacer la transferencia de tu iPhone a tu equipo Samsung Galaxy. Aquí el teléfono tratará de descargar la aplicación de Smart Switch dependiendo si tiene que actualizarla, etcétera, así que ten eso en consideración. Ya yo tengo los iPhone conectados, así que simplemente le doy a aceptar a que haga el proceso de vinculación entre mi iPhone y mi teléfono Samsung Galaxy para que comience este proceso de transferencia. Ahora en mi iPhone me pregunta si quiero confiar en esta computadora o en este teléfono. Asegúrate de tocar la parte izquierda de confiar, no la parte derecha, y entonces vas a escribir tu código de seguridad para que puedas autorizar esta transferencia. Una vez escribas tu código de transferencia, ahora le damos aquí a la parte de siguiente para que comience el proceso de buscar los datos de tu iPhone.
Obviamente, como les mencioné al principio de este video, todo dependerá de cuántos datos tengas en tu iPhone. Esto puede tomar un tiempo y aquí ahora finalmente tenemos un desglose de toda la información que se estará transfiriendo. Aquí tenemos la parte de las llamadas y contactos, los mensajes, algunas de las aplicaciones. Obviamente, si las aplicaciones de iPhone no están en Android, pues obviamente no se pasará esa información. Los datos de estas aplicaciones, los ajustes de la configuración, como la parte del Wi-Fi, las alarmas y muchas cosas más. También la pantalla de inicio, una vez más, todo dependerá de la configuración de las aplicaciones. Y obviamente la parte de imágenes, videos, audios y documentos. Le damos aquí a la parte de transferir. La parte de WhatsApp la estaremos haciendo luego de que termine esta transferencia, ya que tenemos que utilizar la herramienta de WhatsApp para poder hacer esta transferencia de tu iPhone a tu Android. Como te estaba mencionando, no todas las aplicaciones estarán disponibles en tu teléfono Android. Aquí el teléfono te envía a descargar WhatsApp, obviamente para poder hacer esta transferencia. Te dice que descargue Samsung Health porque obviamente no hay el sistema de Apple. La aplicación de Apple Music sí existe. Te dice que descargue la calculadora porque no puedes tener la calculadora obviamente de iPhone. Las aplicaciones que son equivalentes o similares, así que aquí tenemos las notas de Samsung, el calendario de Google, los documentos y mucho más para que todo este proceso de transferencia pueda funcionar. Le damos aquí al botón de instalar para que comience esta parte de transferencia e instalación de los datos de tus aplicaciones y que también se puedan instalar en tu nuevo teléfono Android. Bueno, vamos ahora a la parte de transferir WhatsApp y algo que vale la pena mencionar, que algunas personas me lo escriben en los comentarios: ¿qué pasa si tu teléfono iPhone no tiene una cámara funcional? Pues aquí también tienes una opción para poder hacer la transferencia sin tener que utilizar la cámara, yendo a obviamente a la parte aquí de ajustes, chats y entonces mover a Android. Eso lo vas a poder encontrar aquí en la parte de configuración. Vamos aquí a la parte de chats y tenemos aquí la parte de trasladar los chats a Android, pero obviamente si la cámara de tu iPhone funciona, pues el proceso será uno mucho más fácil. Bueno, vamos ahora a abrir la aplicación de cámara para poder escanear este código QR. Le damos aquí a abrir y nos llevará directamente a la aplicación de WhatsApp y aquí nos dirá la parte de trasladar los chats a nuestro teléfono Android. Le damos aquí a comenzar. Obviamente yo tengo muy pocos chats, esto simplemente es una prueba, pero si tienes muchas fotos, muchos videos, muchas conversaciones, ten en consideración que este proceso también pudiera tomar mucho tiempo. Es posible que mediante esta transferencia llegues directamente a este anuncio de parte de Google diciéndote que si quieres aceptar los códigos y de esta parte de privacidad, etcétera, porque pues estamos instalando aplicaciones. El teléfono aquí me pregunta otra vez si quiero autorizar. Le damos aquí que lo queremos autorizar y aquí ya el teléfono ha hecho esta transferencia de los chats, así que vamos a continuar ahora en el teléfono Android. Para poder hacer este video un poco más rápido, aquí en el teléfono te preguntará la parte de protección del teléfono. Yo te recomiendo que utilices el código o el reconocimiento facial o la huella dactilar. Aquí simplemente le vamos a dar omitir para que obviamente pueda hacerlo después de hacer este proceso uno más rápido. Aquí te lleva a la parte del asistente de Google. Vamos a darle omitir simplemente para hacer esta parte más rápido, pero yo te recomiendo de que obviamente pues lo utilices en tu teléfono para que te puedas beneficiar de todas estas funciones de tu nuevo Samsung Galaxy. Finalmente ahora el teléfono nos lleva a poder entonces iniciar sesión con nuestra cuenta de Samsung para poder vincular toda nuestra información. Le damos aquí, en mi caso yo tengo mi cuenta de Samsung vinculada con Google, así que simplemente puedo apretar esa parte. Si no, pues obviamente tendrías que crear una cuenta de Samsung. Le damos que sí, que hemos leído toda la parte de privacidad, etcétera. Aquí, como ya tengo otros equipos Samsung, pues me estará enviando una advertencia para poder hacer esta transferencia e iniciar sesión, pero si esta es tu primera vez utilizando un teléfono Samsung, pues no verás esta pantalla. Seguimos todavía en esta parte de actualizar el teléfono. Aquí, por lo menos en el Galaxy S24, nos muestra aquí la parte de inteligencia artificial que tiene el teléfono. Le damos aquí la parte de los servicios de Samsung que queremos aceptar toda esta información. Aquí te preguntará la parte de la navegación, como tú la prefieres. Vamos a darle los botones simplemente para poder agilizar este proceso. La parte del teclado, le damos que sí, etcétera. Seguimos entonces avanzando este proceso para que puedas ver cómo terminó esta transferencia. Finalmente, ahora hemos llegado a esta parte final de este proceso de transferencia de tu teléfono iPhone a tu teléfono Samsung Galaxy. Como puedes ver, todavía está el proceso de transferencia. Vamos todavía como por el 35 o 36%
100% porque obviamente estamos transfiriendo fotos, videos y mucho más. Así que como mencioné al principio del video, es muy importante que tengas paciencia para que este proceso fluya y no tengan ningún problema. También, como te mencioné anteriormente, el teléfono está instalando todas estas aplicaciones que tenías anteriormente en tu teléfono iPhone. Obviamente, entre más aplicaciones tengas, pues más tiempo tomará este proceso de instalar aplicaciones. Yo no tengo muchas aplicaciones en este teléfono de prueba, no tengo muchos videos, ni fotos, ni tantas cosas de WhatsApp, así que aquí me está diciendo que el proceso tomaría como 4 minutos de transferencia, así que ten eso en consideración a la hora de hacer todo esto. Mientras este proceso va terminando, si tocas aquí la flechita de estas notificaciones, vas a poder ver también cuánto va el proceso de las instalaciones de estas aplicaciones. Por lo menos en mi caso, vamos por ahora por 30 de 40 aplicaciones, así que así puedes estar un poco pendiente de cuánto progreso realmente le queda para terminar esta transferencia. Bueno, ya el proceso de transferencia ha terminado y ahora el teléfono está en la parte de organizar todos los datos que se transfirieron. Aquí puedes ver que incluso trajo el fondo de pantalla que tenía en mi iPhone directamente a este Samsung Galaxy. Ahora, como mencioné, estamos en el proceso de transferir y organizar tus datos. Aquí puedes ver más o menos el tiempo de progreso que estará pasando para que esto termine. Obviamente tendrá que pasar un poco de tiempo para poder organizar tus fotos, videos, mensajes y mucho más. Así que vamos a esperar eso para entonces mostrarte cómo termina el teléfono completamente. Lo bueno ahora de esta parte del proceso es que ya el teléfono te dice que puedes desconectar el cable USB, ya que entonces ya terminó el proceso de transferencia. Están todos tus datos en tu nuevo teléfono Samsung, así que no hay problema de desconectar el cable. Cabe la pena mencionar, como algunas personas me han escrito, es que tus datos de tu teléfono iPhone se quedan aquí, así que no tienen ningún problema. Si por ejemplo quieres borrar tu teléfono iPhone, pues tendrías que ir a la parte aquí de configuración, tendrías que ir a la parte de general y bajar un poco hasta la parte inferior hasta encontrar la parte aquí de transferir o restablecer iPhone, y tendrías que entonces borrar el contenido de tu teléfono si es que lo quieres regalar o revender, mientras entonces te quedas con tu nuevo Samsung Galaxy. Mientras el teléfono va organizando los datos de tu nuevo iPhone, aquí vas viendo cómo ya va colocando las aplicaciones más o menos en el orden que las tenías en tu pasado iPhone. Obviamente aquellas aplicaciones que no existen en Android pues no van a estar aquí, pero puedes ver que tengo el calendario, tengo la galería, tengo después la cámara, el correo, las notas, el reloj, así que vas viendo que el teléfono realmente hace un buen trabajo a la hora de transferir todos tus datos e incluso también la parte de cómo tienes organizada la pantalla de inicio. Bueno, ya el proceso de transferencia terminó y te voy a enseñar cómo en efecto se transfirió toda la información. Voy aquí a la galería y la galería de mi iPhone y puedes ver que aquí están todas las fotos en orden sin ningún problema. También puedo ir, por ejemplo, a la parte también de, por ejemplo, las notas. Vamos a ver aquí si están las notas y aquí se prueba y prueba, así que toda esta información estará presente en tu teléfono Samsung Galaxy de tu pasado iPhone. Vamos a pasar ahora a lo más importante para muchas personas y sería la parte de WhatsApp. Vamos a ir aquí directamente al iPhone y al Android. Vamos aquí a obviamente colocarlo en español. Le damos aquí a aceptar y continuar. Le damos permitir, que acepta recibir notificaciones, y aquí estarás colocando el número de teléfono que usas para que entonces puedas activar WhatsApp. Una vez escribas tu número de teléfono y coloques también el código de seguridad, ya entonces ahora terminaremos con este proceso. Le damos aquí continuar, de que queremos que acepte la parte de contacto, de permitir las fotos y videos. Vamos aquí a entonces finalizar este proceso de transferencia. Le doy aquí a comenzar y ya se ha terminado el proceso porque lo hizo anteriormente. Le doy aquí a siguiente, escribo aquí mi nombre para poder entonces comenzar ¿verdad? Ya comenzar a utilizar WhatsApp en mi teléfono Android. Aquí podemos escribir nuestro correo electrónico. Yo no lo quiero usar, le damos que no. Y ahora va a empezar este proceso de configuración. Vamos a decir que queremos hacer una transferencia todo el tiempo. Vamos a decir a nuestro correo electrónico para poder comenzar esta parte de transferir y tener copias de seguridad de WhatsApp. Una vez haga esto, le doy aquí OK, y como puedes ver ya aquí está transferido el contenido que tenía de WhatsApp en mi iPhone, pero ahora lo tengo directamente en mi Android. También se me olvidó mencionar que los mensajes de texto se transferirán también de tu pasado iPhone a tu teléfono Galaxy para que puedas tener todos tus datos en tu nuevo teléfono. Y con ese último detalle te enseñé finalmente cómo puedes tener todos tus datos de tu pasado teléfono iPhone en tu nuevo Samsung Galaxy. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, y con gusto trataré de contestarla acá abajo en la sección de comentarios. Si este video fue útil para ti, suscríbete para que veas más videos de tecnología como este, más tutoriales y mucho más. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.